cada corazón, cada vida con tu palabra. Sabemos que el solo leer tu palabra ya está produciendo un efecto especial en nuestra vida. Señor, tu palabra está comenzando a hacer lo que tiene que hacer. En este momento liberamos tu palabra, oh Señor. Y atamos todo espíritu contrario a ella. Lo atamos en el nombre del Señor. Reprendemos toda hueste, todo espíritu maligno en el nombre de Jesús. Para que tus hijos se concentren solo en la palabra. Ahora oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén y amén. Amén. Acierto, hermano. Estamos acostumbrados a la gloria de Dios. Respetamos todo lugar. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Victoria. Porque vamos a hablar un poquito de la iglesia. Solamente un poquito. ¿Qué es la iglesia? Usted es la iglesia. Amén. Todos los que estamos aquí somos iglesia si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Somos parte de la iglesia. Amén. Hay muchas entidades religiosas, pero la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Amén. Entendemos, lo estamos entendiendo. Aquí Pablo está entregando, ¿no es cierto?, varias pautas para ver lo que es la iglesia. Pero no vamos a, en realidad el tiempo es breve, no vamos a hablar de todo este pasaje. Solo me interesa decir una verdad que siento que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Y que la iglesia del Señor está por encima de toda cosa, de toda situación humana. La iglesia del Señor es santa, porque es del Señor. Amén. Pertenece a Cristo. Así es, amén. No es de los hombres. Nosotros estamos aquí por misericordia, por privilegio de Dios. Amén. Nos llamamos pastores y conversábamos con el pastor Raúl que hay más ministerios. Siempre hablamos de pastores, hay que hablar de los evangelistas. Tengo un evangelista en mi iglesia. Amén. Amén. Hay un ministerio. Somos iglesia pequeña. Pero hay apóstoles. Aquí está un apóstol con nosotros. Amén. Hay profetas. Hay maestros Amén. que en forma silenciosa están preparando a veces a nuestros miembros. Amén. Entonces, vamos a empezar a hablar de todos los ministerios que son parte de la iglesia. Amén. Pero la iglesia es de Cristo. Amén. Ese es el sentimiento. Hace días que yo recibí esta palabra y sentí eso. La iglesia no es nuestra, ni de ningún pastor, de ningún líder, es de Cristo. Amén. Y ha sido dejada para proclamar la palabra del Señor. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que pide que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué significa esto? Tener sabiduría para entender las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. La iglesia no es cualquier otra institución que hay en este mundo. Es algo especial. Y por eso dice la palabra del Señor que Pablo está pidiendo que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es terrenal. Amén. Estamos en esta tierra, estamos en este lugar para bendecir, para ayudar, para servir, pero nuestra esperanza, nuestro objetivo no es aquí. Amén. Nuestro objetivo es mayor, es superior. Y creo que la palabra de Dios nos viene a recordar eso. Amén. Que si bien es cierto, nos involucramos, ¿cierto?, en servicio, nos involucramos en tareas, pero nuestro objetivo no está aquí. Amén. Amén. Con libertad, hermano. Díganme cuando sea. Amén. Amén. Porque verdaderamente estos son verdades de Dios. Son principios del Evangelio. No podemos enredarnos. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es la esperanza nuestra? Nuestra esperanza está mucho más allá. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es su esperanza, hermano? ¿Dónde está su esperanza? Quizá usted ha esperado en personas, en seres humanos, pero no es así. El Señor nos enseña a esperar en Él. Amén. Para este tiempo y también para la era venidera, como dice, para la vida eterna, en nuestro lenguaje. Amén. Y así podemos nosotros, dice la palabra del Señor en este momento, experimentar las grandezas de su poder. Amén. Las grandezas de su poder. Y mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Ese poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Pero no es de nosotros. Nosotros no tenemos poder. Alabado sea el Señor. Qué bueno que no tenemos poder. Qué bueno. El poder de Dios actúa en nosotros. Amén. Fue dado a la iglesia.
en la medida que nosotros somos parte de esta iglesia, en la medida que nosotros somos parte de este mover de Dios, podemos ver cómo se mueve el poder de Dios. Amén. Usted lo ve, ¿cierto? Estamos aquí como 3 o 4 iglesias. Usted lo ve en su iglesia. Amén. Yo lo veo en mi iglesia. Y queremos que este mover de Dios siga. Amén. Grandes cosas va a hacer el Señor. Amén. Créale al Señor. Alabado sea el Señor. Y cierra este ciclo de argumentación del apóstol Pablo diciendo que Cristo es cabeza de la iglesia. Algo que siempre hemos sabido. Pero ¿por qué el Señor quiere resaltarlo? Algo que Pablo lo enseñó en Corintios, en varias otras cartas está. Quiere reafirmarlo, porque es la debilidad del ser humano muchas veces creer que nosotros, los hombres que estamos al frente, por privilegio, tenemos una situación, ¿no es cierto?, de privilegio, de autoridad. A veces creemos que nosotros somos cabeza, que nosotros somos los que la llevamos, pero no es así. Amén. Una y otra vez vuelve la palabra del Señor para decirnos que Cristo es la cabeza. Amén. Y si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Sí, Señor Jesús. Somos parte del cuerpo. Incluso ni nosotros podemos, cuando estamos en nuestra iglesia, tan linda nuestra iglesia, pensamos que nosotros somos el centro, pero somos parte solamente del cuerpo. De Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Este texto bíblico nos lleva a tener más humildad. A reconocer a otros hermanos también, que quizás caminan por otra línea, y quizás no nos gustan a nosotros, y quizás a ellos tampoco les gustamos a nosotros, pero no importa, son nuestros hermanos, tenemos que amarlos igual. Amén. ¿Cierto? Porque igual es el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. No sé por qué digo esto, pero lo siento. Siento que debemos ser inclusivos. Alabado sea el Señor. Es una palabra moderna, pero es una palabra que ya está en la Biblia también. Cristo entonces es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. La cabeza mueve el cuerpo. El cuerpo no puede mover la cabeza. La cabeza. Cristo es el que mueve la iglesia. El poder de Dios actúa a través de Dios. Bueno, hermanos, para ir terminando este mensaje, yo creo que al leer la palabra del Señor ya recibimos el mensaje. Definición más linda no puede haber. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Dios. Sí, Señor. Somos parte de ella nosotros en la medida que nosotros nos integramos, cuando nos convertimos al Señor. Ahí pasamos a ser parte de la iglesia. Cuando nos sumergimos en el bautismo también, ¿no es cierto? Los hermanos nuevos se bautizan, contentos. Tenemos varios bautizados en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Contentos. Queremos que ellos se sientan felices porque ya son parte de la iglesia. Son parte de este cuerpo. Entonces, querido hermano, nos lleva a que si somos cuerpo debemos estar sujetos a todo en Cristo. Uno se sujeta a sus autoridades. Por ejemplo, nosotros acá, de forma civil, la sociedad, nos vamos a sujetar a una autoridad en la comuna. Amén. ¿Cierto? Amén. Pero espiritualmente nos sujetamos a Cristo. Amén. Y entonces, para ir terminando esta reflexión, tenemos ese defecto de los evangélicos de querer hablar mucho más, ¿te das cuenta? Siento decir las siguientes palabras. Por esta definición, por este texto bíblico, por esta inspiración, siento que la iglesia no puede enredarse en las cosas de este mundo. Sí, amén. No puede, aunque quiera a veces. Muchos textos hay. Podríamos estar, ¿cierto?, respaldando esto. No enredarse en los negocios. Jesús le dijo a Pedro, no pongan los ojos en las cosas de la tierra. Entonces la iglesia no puede enredarse en las cosas de este mundo. Porque vamos pasando por él. Debemos dejar una huella, debemos dejar una estela, debemos dejar una bendición, pero no enredarnos en los negocios de este mundo. Amén. La iglesia no puede echar raíces en una determinada época. Por mucho que les guste a algunos esta época del consumismo, de adquirir cosas. Hay gente que le gusta mucho esto. Creemos que es un pecado, ¿no es cierto? Terrible, que está produciendo mucha injusticia social. Por lo tanto, la iglesia no puede enamorarse de este tiempo y echar raíces, decir, aquí nos quedamos. No, somos peregrinos. La iglesia no puede comprometerse con esquemas políticos ni económicos.
Sí, Señor. No escuché Amén. ningún amén. Amén. No Amén. puede. La iglesia está por encima. Sí, Señor. No puedo concebir un partido evangélico, por mucho que algunos hermanos míos lo estén pensando, lo respeto, pero no consigo, desde el punto de vista de la palabra, un partido evangélico. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia no se puede comprometer con esquemas políticos ni económicos, menos con esta economía de mercado, que es, a mi punto de ver, muy demoníaca. Sí, Señor. Deja tanta gente fuera. Pero aún así no podemos comprometernos nosotros con ningún esquema. Solo tenemos que predicar. Amén. Nuestra tarea como iglesia es predicar el evangelio. Amén. Sin Gloria a cesar. Dios. Esa es nuestra tarea. Y no tomar mando político. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. La iglesia es la esposa de Cristo, que Él viene a buscar. Sí, Señor. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Ojalá no nos encuentre entretenidos en los negocios del mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Le damos un aplauso a Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Ahora somos responsables de tu palabra. Gracias. Sí, Señor. Lo hemos hecho en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén y amén. 15 minutos. Amén, damos gracias por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos por esta palabra? Amén. Amén. Dios siempre nos habla, ¿verdad?